La Habana, acompañada de la bahía que la protege. La Habana es una ciudad que guarda silenciosa sus más valiosos tesoros acumulados por siglos. Y entre esos tesoros, el Paseo del Prado se destaca entre la abigarrada madeja urbana como expresión de su más rancio pasado. Nos encontramos en el espacio físico donde estuvo ubicada la antigua cárcel de La Habana, de uno de cuyos laterales, en un corredor que iba de norte a sur, está una de las arterias más populares y famosas de La Habana, el Paseo del Prado, que nace en la explanada de la Punta y tiene un recorrido de aproximadamente unos 2 kilómetros hasta el antiguo Campo de Marte, actual Parque de la Fraternidad. Esta vía formó parte ya en el siglo XVIII de un importante plan de resignificación simbólica del urbanismo de la ciudad, que comienza precisamente después de la toma de La Habana por los ingleses. Ese es un momento en el cual las reformas borbónicas, el despotismo ilustrado, va a tratar de redimensionar simbólicamente en el orden político la opulencia de la villa de San Cristóbal de La Habana, que era ya por ese momento la más importante de las ciudades españolas en todo el Caribe americano. Ese plan de reorganización urbana tuvo 3 momentos. Un primer momento con la nueva trilogía de castillos, La Cabaña, Atarej y El Príncipe. También la resignificación de los espacios tradicionales, como el caso de la Plaza de Armas, que pierde su carácter militar y se convierte en un espacio cívico, en una plaza jardinada, donde se van a colocar los principales edificios del poder colonial, el Palacio de los Capitanes Generales y el Palacio del Segundo Cabo. Y es el momento también en que hacen su aparición los grandes paseos y alamedas que van a rivalizar con las plazas en cuanto a espacios públicos. Es el momento en que aparece la Alameda de Intramuros o Alameda de Paula, en uno de cuyos extremos estará el Teatro Principal o Coliseo, primer teatro que tuvo la ciudad, construido en 1776. Es el momento en que comienzan a mejorarse también los caminos, se crean, por ejemplo, puentes como el de los Puentes Grandes, y surge en el área de desarrollo extramuros la Alameda que llevará este mismo nombre, es decir, Alameda de Extramuros, como un nuevo espacio urbano que poco a poco, en el transcurso del tiempo y embellecido por sucesivas administraciones coloniales, va a ir ganando en prestancia, en preeminencia, y va a convertirse verdaderamente en el espacio por excelencia para la exhibición, no solamente galante de las clases acomodadas de la ciudad, sino también de la riqueza y del prestigio social de estas clases más adineradas de la ciudad. El Paseo de Extramuros, como se le conoció en sus inicios al Paseo del Prado, surgió a las afueras de la ciudad, escoltado a ambos lados por la existente muralla y el antiguo Campo de Marte. Inicialmente el paseo solo poseyó una senda central para coches y posteriormente se le adosarían 2 más para el uso peatonal. Pronto se le denominaría Nuevo Prado, en remembranza al Paseo del Prado de Madrid que había surgido unos años antes. También continuó los patrones formales de las Ramblas de Barcelona. Era la época en que las ciudades se volcaban a la naturaleza. El paseo arbolado en la calle ancha rodeada de árboles es una experiencia bastante común en casi todas las ciudades de la monarquía española del siglo XVIII, incluyendo también las americanas. Algunas ciudades cubanas, La Habana y otras más, comienzan a utilizar estos marcos a partir de la primera mitad del siglo XVIII. Hay en primer lugar un origen que está basado en lo que sería un cambio de sensibilidad hacia la naturaleza. Ante eso, bueno, se trata de incorporar la naturaleza con fines recreativos, con una manera de ofrecer una distracción, sobre todo para el paseo vespertino. Está muy unida también a lo que son los proyectos o planificaciones militares estratégicos. O sea, la calle ancha modifica y guía el tránsito hacia ciertos espacios
hacia ciertos rumbos que son convenientes a la estrategia y a la defensa militar. Ante todo, el paseo arbolado es un acto también de representación social, o sea, una estructura que se crea entre las dos puertas de la muralla, las dos únicas puertas de entrada y salida, la puerta de tierra y la puerta de la punta. Y bueno, por supuesto, puede tener utilizaciones también de tránsito rápido, pero el eje, el sentido que tiene esta estructura urbana nueva es sobre todo el paseo de coche. O sea, se crea muy rápidamente por un hábito que distingue a la población más privilegiada por el uso del carruaje elegante. Ya La Habana tenía en ese momento más de 1000 carruajes. El paseo lo adopta como un límite de aceptación. O sea, si no se tiene un carruaje privado, no se puede acceder a él. Como acto de exhibición de la moda, de la riqueza, la mujer desempeña un rol primordial en lo que es el paseo vespertino. O sea, incluso la misma conducta, que además se da como una conducta propiamente americana o habanera, ¿no?, de no querer bajar a pasear como sucede en Europa y no mezclarse con la gente de a pie, le da pues este cierto carácter privilegiado, exclusivo, ¿no? Y hace que la mujer pues se convierta dentro de su carruaje como en un símbolo en estos años de lo que es el Paseo del Prado, ¿no? El propio carruaje, o sea, el propio coche como tal, que en Cuba es la volanta, el coche apropiado, también se modifica en función de la exhibición. O sea, se adopta ya en las primeras décadas del siglo XIX el uso del quitrín, que no es más que adicionar un fuelle al carruaje, a la volanta, para hacerlo decapotable y que sobre todo se pueda exhibir la mujer y las personas que viajan en él con toda esplendidez. Ya hacia 1818 se produce el primer plan de ensanche de La Habana, o sea, de ocupación de los barrios extramuros, y se delimita bien lo que son los bordes del paseo. Ya deja de ser una zona abierta y se pasa a utilizar como una zona que está insertada dentro de un medio urbanizado y diseñado a partir de calles, cuadras. Pero bueno, van también utilizándose ciertas estructuras civiles y militares. El teatro, por ejemplo, la aparición del teatro a partir de esta urbanización, la cárcel, ¿no?, que crean focos independientes como de actividad en torno a él. Se puede decir lo mismo, por ejemplo, de la estación de ferrocarril, que va a tomar el lugar del Jardín Botánico, ya por estos años, a partir de 1830. Alrededor de 1840, el Paseo del Prado había adquirido gran majestuosidad. Unos años antes, se le había colocado en su extremo sur la hermosa Fuente de la India, como resultado de las gestiones del conde de Villanueva y como expresión de una incipiente cubanía. Con la fuente, el paseo asumió una dignificación especial y adquirió categoría de jardín. Por esos tiempos, poseía 5 sendas y se le había cambiado el nombre por el de Paseo de Isabel II, en homenaje a la reina española.
Además, se realizaron otros cambios significativos. Durante todos estos años, bueno, pues el paseo ya va a sufrir ciertas transformaciones, como por ejemplo frente a lo que es el teatro como tal, donde se ha creado toda una serie de instalaciones para servicios, en la llamada luego acera del Louvre. Se crea un sitio de atracción especial y ahí se despejan los árboles del paseo y se crea por primera vez como un pequeño parque con una estatua de la reina Isabel II. O sea, hay un enfoque de centralidad anunciado ahí a partir de 1840. El Paseo del Prado, ya a la altura de la década de 1840, había desplazado a la Plaza de Armas y a la Plaza Vieja como los lugares principales de encuentro social de la ciudad. Era el lugar donde se desarrollaba un verdadero desfile de quitrines, volantas y otros carruajes de la época. El paseo se componía de 5 calles paralelas. Las 2 de los extremos estaban pavimentadas con un sistema muy popular en el siglo XIX, que era el sistema macadam, una especie de antecedente del pavimentado de adoquín, pero mucho más grande. Y las 2 calles o las 3 calles del centro eran terraplenadas. Estas calles intercambiaron sus roles en diferentes épocas. Hubo ocasiones en que las calles laterales eran las que servían para los carruajes y la del centro fue peatonal, y en otros momentos se invirtió esta tradición. En 1863 se emitió una disposición del gobierno español que ordenaba la definitiva demolición de la muralla, y el paseo debió readecuarse a las nuevas exigencias constructivas que se realizaban en su entorno. Mientras aumentaban las edificaciones en la zona, se crearon nuevas áreas de tránsito vial, como la calle Zulueta y la vía Monserrate-Ejido, a la vez que surgía en 1877 el Parque Central Arbolado. En el lado oeste del propio Paseo del Prado se erigieron algunos edificios de uso doméstico y crecieron teatros, gimnasios, hoteles, como fueron los hoteles Pasaje, Inglaterra y Telégrafo. En el paseo se hizo habitual el recorrido peatonal. Cuando se demuelen los muros de la muralla y se urbaniza toda esa franja verde, que ya era un poco exigua, ¿no? Bueno, en ese momento ya aumenta pues este sentido claustral del Paseo del Prado, y bueno, va perdiendo un poco el uso privilegiado como cita obligada del paseo en carruaje, y se va pasando a usos más peatonales hasta que al final la calle central del paseo se convierte sobre todo en una calle para el paseo de a pie. Se va allí sobre todo porque es la vía que está uniendo durante todo el día sitios muy concurridos de la población. Lo cierto es que hacia un momento de la segunda mitad del siglo XIX, la senda central del paseo se convirtió definitivamente en la vía peatonal por excelencia, y sus únicas 2 sendas laterales asumirían el tráfico de los carruajes. El Prado vivió una época más sosegada y perdió su elegante tradicional paseo en coche, que desde un tiempo atrás se había trasladado al Paseo de Carlos III. También se abandonó a su suerte. Con la intervención norteamericana en 1898, comenzó una nueva etapa del Paseo del Prado. Hay que decir que con el gobierno de Leonardo Wood, en realidad, y toda la obra que tiene lugar con la ocupación norteamericana de higienización de la ciudad, de saneamiento de la ciudad, sobre todo la labor de la educación, el Prado mejoró también muchísimo. O sea, se hacen una serie de reformas en su pavimento, en su alumbrado, que fue muy beneficioso para el Paseo del Prado en esta época.
el Prado, en este momento se empiezan las obras del malecón, que sería la obra que entroncaría con el Prado como un eje de circulación vial. También hay una construcción que lamentablemente ya se encuentra desaparecida en el Prado, que sería la glorieta. La glorieta era una suerte de templo griego que construyó un arquitecto francés que se llamó Charles Brun, y que no era más que un lugar, un sitio de recreo también de los habaneros, donde asistía la banda municipal del Estado Mayor del Ejército para efectuar retretas, una tradición muy grande que había de la colonia. Es bueno también apuntar, sobre todo, decir que el Prado también fue la primera calle de La Habana que tuvo asfalto, un pavimento de asfalto. Esto, sobre todo, fue muy importante, fue un suceso para la época, teniendo en cuenta que en este momento todavía existían muchos coches y carruajes en la ciudad, pero también irrumpe el automóvil en la ciudad como algo novedoso. Por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros automóviles que circuló en la ciudad fue el del farmacéutico Sarrat, y poco a poco muchos automóviles provenientes sobre todo de Francia y de Estados Unidos empiezan a invadir también la ciudad. Es la época en que aumentan las construcciones en el Prado y se compactaron todos los espacios a lo largo del paseo. El estilo ecléctico irrumpió en una variedad de elegantes edificaciones. Se impuso el portal corrido, que desde finales del siglo XIX se había desarrollado por disposición urbanística y es la imagen que hoy poseemos del entorno del Prado. Aumentaron los cines, los teatros, las sociedades recreativas de todo género, los locales de servicio y una gran variedad de viviendas. El paseo se compactó, escoltado totalmente por una nueva urbanización. El Prado generalmente se fue mejorando poco a poco, paulatinamente, su alumbrado, de algunos bancos, pero la transformación grande llegaría con el presidente Machado, llegaría en el 28, sobre todo por la sexta conferencia panamericana que se efectúa en La Habana, donde vienen todos los presidentes de América. Es el momento que, por ejemplo, se inaugura el Parque de la Fraternidad, también el alumbrado era deficiente, o sea, se necesitaban realmente unas obras que transformaran el paseo, y es precisamente en este periodo cuando, por un decreto presidencial del presidente Machado, se aprueba un monto ascendente a cerca de 180.000 pesos para la reanimación del Prado. Carlos Miguel de Céspedes, que era el secretario de Obras Públicas, general Machado, es el que encamina las obras en el Paseo del Prado, obras que mejorarán el arbolado, se mejorará el terrazo, la iluminación, y que empezaron prácticamente en julio del año 28 y ya el 10 de octubre ya se habían terminado. Constituyó un verdadero milagro haber concluido todo el paseo en tan poco tiempo durante el primer mandato del presidente Gerardo Machado. Las nuevas y elegantes farolas, con sus bases labradas con motivos alegóricos, ofrecieron una bella y rítmica imagen. Sus bancos de mármol, cobijados por una nueva arboladura compuesta por 158 laureles, brindaron una nueva majestuosidad. Sin embargo, faltaba, sobre todo, no estaba todavía completo el Paseo del Prado, le faltaban sus leones, que después vendrían íconos del paseo. Posteriormente se aprueba un nuevo presupuesto para terminar las obras que no estaban concluidas, y es cuando se colocan después los leones. Originalmente eran 4 leones, después fueron 8. Fue todo un acontecimiento para La Habana, para los habaneros, y con el tiempo estos leones vendrían verdaderos íconos de la ciudad. La imagen que tenemos hoy en día del Paseo del Prado es precisamente la imagen esa, del 28, la imagen de las mejoras que hizo el gobierno de Machado en el Paseo del Prado, y realmente quedó como uno de los paseos más bellos que se conocían en ese momento en toda América Latina. En esa misma fecha, de 1928 y 1929, ocurrió otra gran reforma en el Prado. La bella senda arbolada y peatonal que hasta ese instante existía en la parte sur del paseo fue totalmente eliminada. Con la construcción del Capitolio Nacional, se creyó conveniente despejar el área frontal de la edificación, y esa es la imagen que hoy admiramos. Una avenida abierta y amplia, donde el tránsito vehicular se conjuga con la amplia circulación de las personas. Arteria de tránsito que no ha dejado de remedar su antigua estirpe de paseo urbano con la siempre admirada Fuente de la India.
Todo este territorio sigue siendo el Paseo del Prado, y a pesar de que durante toda su historia se le otorgó diferentes denominaciones y en la actualidad posee el nombre oficial de Paseo de Martí, la población ha continuado reconociendo su tradicional designación. El Paseo del Prado ha cobijado infinidad de hechos sociales y culturales y nos continúa brindando sus espacios para el bien público. Han sido siglos de evolución, de historia acumulada como en alas de ángel. El paseo nos observa, nos escruta desde sus propios rincones, a veces silencioso, pero preñado de una paz que nos conmina a atenderlo, a quererlo, a reconocerlo con la amable bondad de los caminantes agradecidos, con la veneración que habría que profesarle a nuestros ancianos. El Paseo del Prado nos invita a no olvidar su historia, a sentirlo como en los primeros tiempos, con los típicos carruajes y la parsimoniosa serenidad de sus antiguos pobladores. Él nos convoca a recordar que siempre fue y seguirá siendo el corazón de la antigua ciudad.